Si tienes tu Biblia, ábrela en Lucas 8. Y si no trajiste Biblia, puedes levantar tu mano y te pueden prestar una por esta mañana. Lucas 8. Igual recordar poner de favor tu celular en silencio para que no nos vaya a distraer ahí en la mitad del mensaje. Lucas 8. Hoy vamos a ver los primeros 15 versículos de esta porción. Y el mensaje se llama Su palabra, mi respuesta. A veces cuando comienza un nuevo año, mucha gente como que hace un inventario del año que ha terminado. Y creo que no es casualidad, pero creo que específicamente esta porción que vamos a ver hoy tiene bastante de eso. Creo que es una buena porción, bastante directa de parte de Jesús para precisamente hacer eso, hacer un inventario de nuestro corazón, un inventario de nuestra vida, como un chequeo, como si vas a checarte el corazón, pues es un chequeo del corazón, de nuestra condición espiritual. Y Jesús va a hablar bastante directo, bastante abierto y realmente vamos a aprender cosas bien interesantes de esta porción. Así que si estás ahí, vamos a leer los primeros 15 versículos para tener una idea general de lo que vamos a estudiar y después vamos a ir así parte por parte. Así que vamos a leer Lucas 8 del 1 al 15 y dice así: Aconteció que después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Verso 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Verso 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas el que cavó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es una parábola de Jesús, pero antes de llegar a la parábola y a la enseñanza, te fijas en los primeros 3 versículos de que Jesús aparece aquí con una serie de mujeres que acompañaban a Jesús. Jesús tenía muchos discípulos y vimos hace un tiempo atrás que Jesús, dentro de todos esos discípulos, eligió a 12 que iban a ser los apóstoles, 12 hombres, pero independiente de esos 12 y de todos los discípulos, entre los discípulos y entre los seguidores, también habían varias mujeres, y aquí vemos algunas de ellas. Pero me encanta lo primero que ves aquí, fíjate en el verso 1 que dice que Jesús iba por todas las aldeas, y ahí ves el corazón de Jesús, ves el corazón de Jesús, que Jesús va. Jesús no espera, sino que Jesús va. ¿Y va a dónde? Va a donde está la necesidad. Jesús sale a buscar
donde está la necesidad. Jesús sale a buscar donde está la gente. Y es así como el Evangelio llegó a esa gente. Y es así como el Evangelio llegó un día a nuestra vida. Es porque alguien nos habló de Jesús. Pero ves a Jesús siempre yendo, siempre tratando de alcanzar al que no ha sido alcanzado, tratando de predicar, de anunciar el Evangelio a los que no han oído. Entonces está ese deseo de Jesús de salir y alcanzar, de salir e ir. Y eso es lo que vemos aquí en Jesús. ¿Pero para qué? ¿Qué es lo que hacía Jesús cuando llegaba? ¿O qué es lo que le hablaba a la gente? Fíjate ahí, dice que Él predicaba y anunciaba el Evangelio. Y eso es lo que Jesús hacía. Jesús predicaba y enseñaba. La idea de predicar es este concepto que es como proclamar. Es una idea de proclamar, de promulgar, de hablar en cierta manera en voz alta, de una manera pública. Esa es la predicación, esa es la idea de esta palabra de predicar. Entonces, Él pregonaba, Él daba a conocer a la gente, a la multitud, el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Son las buenas nuevas. Y eso es la buena nueva, ¿ves? Que Jesús vino, Jesús va. Jesús fue enviado por el Padre para darnos esta buena noticia que el reino de Dios se había acercado. Pero parte de ese evangelio, parte de la buena nueva también implicaba otra cosa. Implicaba sí que el reino de Dios se ha acercado, dijo Jesús. Pero también implicaba arrepentimiento, ¿ves? El arrepentimiento es importante en el plan de salvación. Es lo que nos corresponde a ti y a mí responder. Dios se hizo disponible a nosotros, se hizo disponible a ti, se presentó a nosotros, y así como Él fue por todas estas aldeas, Jesús vino a este mundo y se nos reveló para que le pudiésemos conocer y para mostrarnos el camino al Padre, el único camino a Dios. Pero junto con eso viene nuestra responsabilidad de arrepentimiento. Mira, vamos a Mateo capítulo 4. Ahí vemos esto que acabo de decir, en Mateo 4, versos 17. Mateo 4, 17. Dice así. Es como cuando Jesús comienza su ministerio. Mateo 4, 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Jesús, arrepentimiento, tal como lo había hecho Juan el Bautista. Arrepentimiento es cambiar. El arrepentimiento no es sentirme mal necesariamente, es cambiar mi manera de pensar, cambiar mi corazón, cambiar mi manera de caminar. Eso es arrepentimiento. Remordimiento es me siento mal, pero sigo siendo lo mismo. Pero arrepentimiento es lo que Jesús venía a hablarnos, de que era necesario el arrepentimiento, que es necesario. Que sí, que el reino de Dios se ha acercado y hizo Dios todo lo que tenía que hacer para ponerse delante de nosotros. Pero nosotros tenemos que responder con arrepentimiento. Y fíjate, una palabrita que me llama mucho la atención, que dice desde entonces. Eso te habla que desde ese momento en adelante, no solamente que Jesús habló de arrepentimiento aquí, sino que desde aquí en adelante el mensaje de Jesús era eso, era arrepentimiento, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, la parábola del sembrador, o en realidad ese nombre no aparece en la Biblia, la Biblia, a lo mejor en tu Biblia dice la parábola del sembrador, pero en realidad es un nombre puesto por hombres. Podríamos ponerle la parábola de los 4 terrenos o los 4 corazones. Pueden haber diferentes nombres, pero realmente la parábola del sembrador, lo vamos a llamar así, habla de una realidad, de un corazón, de un tipo de persona. Y sabes que es bien importante porque todos los que estamos acá estamos en una de estas 4 categorías que acabamos de leer. Tenemos que analizar y pedirle a Dios de que nos muestre quiénes somos nosotros acá. Porque aquí en estos 4 tipos de terreno que representan a 4 tipos de personas estamos nosotros. Ahora, estas mujeres caminaban con Jesús. Caminar con Jesús. Y también iban los discípulos. Y vemos a una mujer llamada María Magdalena. Interesante, dice que esta mujer fue liberada de 7 demonios. Imagínate. Estaba muy agradecida con Jesús. Hay muchas teorías de qué tipo de mujer era María Magdalena, pero el Evangelio no dice solamente esto, que era una mujer que había sido liberada por Jesús y de 7 demonios, estaba muy agradecida. Es importante esta mujer porque esta mujer fue la primera testigo de Jesús resucitado, María Magdalena. Ella fue la primera en ver a Jesús resucitado. Así,
amaba a Jesús con todo su corazón, estaba siempre con Jesús, le servía acá, estaba agradecida con Jesús. Y cuando fueron el primer día para ver a Jesús, pues fue ella la primera en ver al Señor resucitado. También vemos a una mujer llamada Juana, no sabemos mucho de ella, también aparece en el grupo que Lucas más adelante va a mencionar de las mujeres que vieron la tumba vacía. Esto está en Lucas 24, pero dice que es esposa de un hombre llamado Chuza, que es intendente de Herodes. Y la idea de intendente es como una especie de administrador. Este hombre Chuza era el administrador de la casa de Herodes, o sea, él administraba sus bienes en su casa de Herodes. Eso te demuestra cómo el evangelio de Jesús se propagó por todo tipo de lugares, incluso llegó a la misma casa de Herodes, el evangelio de Jesús. Y había esta esposa de este hombre que era seguidora, era discípula o era seguidora de Jesús. También probablemente fue sanada o Jesús hizo algo por ella que cautivó su corazón y comenzó a seguirlo. Después vemos una mujer llamada Susana, no sabemos mucho de ella, pero dice que ella junto con las demás y otras muchas mujeres servían a Jesús con sus bienes o de sus bienes. Es interesante eso. Una manera, no es la única, pero una manera de servir a Jesús es de tus bienes, de mis bienes, de nuestros bienes. Servimos a Jesús también, y estas mujeres estaban así, sirviendo a Jesús. Una palabra que encierra, yo creo, a estas mujeres es gratitud. Gratitud. Por gratitud, por lo que Jesús hizo por ellas, estas mujeres respondieron de esa manera. Servían a Jesús. Y la gratitud, al ver lo que Jesús ha hecho por ti, siempre va a llevar a eso, a servicio. No un servicio para obtener algo, sino un servicio por lo que ya he obtenido, por el favor que Dios ya me dio, por lo que Él ya hizo por mí, por eso yo le sirvo. Y así le servían estas mujeres. Ahora, fíjate el verso 4, y entrando en el corazón del mensaje, dice: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a Él, les dijo por parábolas. Entonces, viene una gran multitud a escuchar a Jesús. Vemos en los primeros versículos que Jesús fue donde estaba la gente. Pero aquí vemos que la gente también vino a escuchar lo que Jesús tenía que decir. ¿Cuánta gente había? No sabemos. Dice que es una gran multitud. La gente quería venir a oír lo que Jesús tenía que decir y que enseñar. Pero dice que les empezó a hablar por parábolas. Por parábola. ¿Qué es una parábola? Te lo quiero definir así. Si eres de los que toma apuntes, anota el significado. La palabra parábola, así tal cual, significa similitud. Similitud. Eso quiere decir parábola, la palabrita, parábola. Pero el concepto de parábola es lo siguiente. Dice, una parábola es una ilustración de una verdad espiritual mediante una similitud o comparación extraída de la vida real. Otra vez. Una parábola es una ilustración de una verdad espiritual mediante una similitud o comparación extraída de la vida real. Y Jesús habló muchas veces en parábolas a sus discípulos, a la gente, y Jesús va a comenzar a hablar de esa manera aquí, a la gente que está escuchando. El verso 5 al 8 está la parábola en sí, la vamos a volver a leer. Dice, el sembrador salió a sembrar, dice verso 5, su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedras. Después fíjate el verso 7, dice que otra cayó entre espinos. Verso 8 dice que otra parte cayó en buena tierra. Entonces Jesús va a usar una similitud con algo que es familiar para ellos. No solamente en este tiempo pescadores seguían a Jesús, también había la industria de la agricultura. Los ganaderos, la agricultura, era algo que la gente pues estaba habituada a conocer. Y Jesús va a usar esa historia paralela, de eso también viene parábola de paralelo, de una ilustración paralela que va para mostrarnos una verdad. Va a usar esa ilustración de la agricultura para hablarles y revelarles una verdad espiritual que es importante que ellos conozcan, que también es importante que nosotros conozcamos. Pero fíjate el énfasis que hace Jesús. Fíjate en el verso 8, dice que alzó, o sea, dijo a gran voz. O sea, Jesús alzó la voz porque había mucha gente. ¿Y qué es lo que dijo? Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Dónde has leído eso antes? ¿Te acuerdas lo que
las cartas o en el libro de Apocalipsis, lo que Jesús le dice a cada iglesia, el que tiene oídos para oír, oiga. Lo que Jesús está diciendo aquí, que es importante la manera en que tú y yo, en que todos escuchamos lo que Jesús nos tiene que decir. Todos tenemos oídos, todos tenemos estas orejas, ¿ves? Y tenemos dos y una sola boca, o sea, un énfasis en oír más que hablar. Pero no todos prestamos atención como realmente debiésemos. Y Jesús le dice, mira, el que tenga oídos para oír, oiga esto, porque esto es importante. Es importante que escuchen y que presten atención a lo que les voy a decir. ¿Y sabes qué? Es importante porque lo que Jesús está diciendo acá y lo que Jesús va a hacer, está como que Jesús yendo un poco más adentro, ¿ves? Jesús ha hecho muchos milagros. Ha hecho muchas señales, muchas cosas sobrenaturales han ocurrido. Y mucha gente viene a Jesús por el milagro que Jesús le puede dar. Y así siempre va a haber gente que solamente busca a Jesús por un milagro que Jesús les puede hacer. Pero Jesús quiere ir un paso más allá, ¿ves? Un paso más adentro. Y aquí Jesús quiere buscar en esta gran multitud, en la cual estamos todos nosotros, en la cual estás tú, en la cual estoy yo, una respuesta. Jesús anda buscando una respuesta de nuestra parte. Jesús está interesado en que también le sigamos por el motivo correcto. Necesitamos saber por qué estamos siguiendo a Jesús, qué es lo que hay realmente en nuestro corazón. Y hay muchas maneras diferentes de responder a Jesús. Y aquí vemos las 4 maneras diferentes. Aquí hay 4 maneras diferentes. Podríamos decir de que en todo este grupo de gente que ha sido expuesta al Evangelio hay un 25%, otro 25%, otro 25% y solo un 25%, pudiésemos decirlo así, son los que realmente el Evangelio ha entrado y ha hecho su efecto en el corazón. Entonces, quiero que pienses que aquí cuando Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga, eso es lo que Jesús nos está diciendo hoy a cada uno de los que estamos sentados acá. Tú y yo estamos en este grupo. En uno de estos 4 estamos nosotros. No hay otro grupo, no hay otro grupo de personas, no hay otro tipo de corazón, aquí estamos nosotros. Y necesitamos la ayuda de su Espíritu para que Él nos muestre qué tipo de personas somos nosotros, qué tipo de corazón tenemos, porque aquí estamos, en alguna parte, en alguno de estos 4 estamos. Entonces Jesús anda buscando una respuesta de parte tuya. Jesús anda buscando una respuesta en la gente. Debo de responder a lo que yo he oído de Él, a lo que Él me ha dicho. Debe haber alguna respuesta en mí. Y aquí vamos a ver el tipo de respuesta. Fíjate el verso 9 al 10 como un paréntesis. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Como muchas veces los discípulos no entendieron. Y gracias a Dios por los discípulos. Porque si te da pena preguntar, ahí están los discípulos para que tú y yo no pasemos pena. O sea, o Pedro, o Tomás, o Felipe, ahí son nuestros comodines. Ellos preguntan y nosotros como que hacemos como que sabemos, pero ellos pasan la vergüenza. Pero lo que no te atreviste a preguntar, ahí estaban ellos, ¿ves? Y dice que, a ver, Señor, me imagino, ¿no? Como que la gran multitud y todos poniendo atención al mensaje de Jesús y lo lees la parábola y lo lees en un par de segundos y todo así como que, y este es el mensaje, o sea, este es el sermón de hoy. Órale, qué padre, ¿verdad? Y todos como que me imagino como mirándose entre ellos y ¿qué querrá decir, no? Pues nadie sabe lo que significa, no entienden, pero preguntan. Y gracias a Dios por esa gente que se atreve a preguntar, como en el salón cuando estabas en el colegio. Cuando no entendías nada lo que el maestro decía, pero algún ingenuo levantaba la mano y preguntaba. Decía, gracias a Dios por esa persona que levantó la mano. Bueno, así estaban los discípulos. Y fíjate lo que dice, verso 10. A vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir con misterio? La idea de misterio es algo que Dios nos ha revelado, que sin su ayuda sería imposible para nosotros llegar a comprenderlo. Eso son los misterios de Dios. Algo que tú no puedes sacar por tu propia deducción. O algo que no podemos comprender sin la ayuda de Dios. De hecho, en Corintios, Pablo dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Si no has nacido de nuevo, las cosas de Dios, a lo mejor puedes entender la historia, pero su significado va a ser imposible que la comprendas si no has nacido de nuevo. Pero aquí dice, ok, yo le he revelado a ustedes los misterios. O sea, si no Dios estuviera en la ecuación, ustedes no podrían entender los misterios de Dios. O sea, yo se los estoy revelando. Pero fíjate lo que dice, y es a lo mejor para ti, si lo has leído alguna vez, dices, oye, ¿qué está diciendo Jesús? Fíjate, dice,
Pero a los otros, o sea, a la gran multitud, ¿ves? Jesús separa a sus discípulos, porque son ellos los que le preguntan, Señor, no entendemos, explícanos. Pero dice, pero a los otros, o sea, a la gran multitud, a los que no son sus discípulos, dice, yo les he hablado por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y tú puedes decir, Jesús está diciendo que Él no quiere que la gente vea y no quiere que la gente entienda. Eso pareciera a primera vez que lo lees. ¿Está diciendo Jesús que quiere ocultarles algo deliberadamente a la gente para que no vea, para que no entienda? ¿Está diciendo realmente eso Jesús? Jesús aquí está citando una porción del Antiguo Testamento. Es Isaías 6:9. Jesús está citando un texto de Isaías 6, verso 9. Pero ¿cómo podemos comprender lo que Jesús está diciendo? ¿Cómo eso de que para que viendo no vean y oyendo no entiendan? ¿Qué quiere decir Jesús? Mira, gracias a Dios tenemos la Biblia y la Biblia se interpreta a sí misma. Vamos a Mateo 13. Es la misma historia, pero relatada por Mateo. Mateo 13. Mateo 13, verso 14 al 15. Es la parábola del sembrador relatada por Mateo. Mateo 13, 14 al 15. ¿Ya están ahí? Dice así. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, ¿ves? Isaías 6:9. Se cumple en ellos esta profecía. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Y ahí está la razón, verso 15. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, no es que Jesús está ocultando algo. Lo que ocurre es que ellos, dice ahí, han engrosado su corazón. Han engrosado su corazón. Y la palabra o la idea de corazón engrosado quiere decir que este corazón se ha puesto grueso, se ha puesto espeso, se ha puesto duro y está como que encallecido, como un callo que le salió. Y está duro. Entonces lo que Jesús está diciendo es que ellos no comprenden y no están oyendo porque ellos endurecieron su corazón. Ellos endurecieron su corazón. Y no hay nada más peligroso que eso, un corazón endurecido. Por eso no están comprendiendo, por eso no entienden. Ese es el peligro. El peligro es que tú y yo, la gente que no conoce a Cristo, endurece su corazón. La gente que ha conocido a Dios en algún momento puede también endurecer su corazón. Eso es lo que nos dice Hebreos, lo vamos a leer un poquito más adelante. Pero el problema con ellos es que no podían escuchar y no podían entender, era un problema del corazón. ¿Ves? Vamos a ver que la semilla es la misma semilla para los 4 terrenos. No es una semilla una para una, diferente para otra, es la misma semilla para todos. Eso quiere decir de que el problema no es la semilla, el problema es el terreno. Entonces, no es que el evangelio no funciona, es que mi corazón no está preparado, mi corazón es duro, tu corazón es duro. Y por eso no has dado fruto quizás, porque tienes un corazón duro y no le has dado lugar al evangelio. No has permitido que el evangelio entre y haga lo que tiene que hacer. Entonces no es un problema que la Biblia no funciona. Mucha gente, no, la Biblia no funciona. No, el problema es tu corazón. Es un corazón duro, que lo has endurecido y quizás por eso no estás comprendiendo lo que Dios está haciendo, lo que Dios te quiere decir. Corazón endurecido. Ahora, gracias a Jesús, no tenemos para qué partirnos la cabeza y decir, ¿qué querrá decir Jesús? Aquí está la interpretación, verso 11 al 15. Ahí está la interpretación de la parábola y dice verso 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ahí está, Jesús dice, ok, no entendieron, no comprendieron lo que significa, yo le voy a decir que es la semilla. La semilla es la palabra de Dios.
Una persona escribió esto sobre las semillas en general. Dice lo siguiente: la semilla es un grano contenido en el interior del fruto y que, puesto en las condiciones adecuadas, germina y da origen a algo nuevo de la misma especie. Eso es una semilla. Un grano contenido en el interior del fruto y que, puesto en las condiciones adecuadas, germina y da origen a algo nuevo de la misma especie. Eso es. Un comentarista puso lo siguiente respecto a la semilla. Dice: ¿quieres ver un milagro? Toma una pequeña semilla, ponla bajo varias pulgadas de tierra. Dale un poco de luz, agua y fertilizantes. No importa que el suelo sea 1.000.000 de veces el peso de la semilla empujará de nuevo. Nunca subestimes el poder de una semilla. Max Lucado. La semilla es una pequeña cosita. De hecho, estaba averiguando cuál es la semilla más grande. La semilla más grande que existe en el mundo es la semilla del coco de mar. Pesa 20 kilos, es una cosa así. La semilla más pequeña en los tiempos de Jesús, la que ellas conocían, era la semilla de mostaza, pero no es la más pequeña del mundo. La que se conocía hasta ese momento sí. Pero la semilla es una pequeña cosita que tiene un chorro de información dentro. Es información encapsulada en algo muy, muy pequeño y tiene el tremendo poder de generar vida. Es como una cápsula de vida. Tiene información dentro y cuando cae en tierra, en buena tierra, va a hacer y va a cumplir con el propósito que tiene, que es producir vida. Una semilla es, podríamos decir, es vida en potencia. Vida en potencia. Eso es una semilla. Eso es lo que hace. Y Jesús dice que así es la palabra de Dios. Es vida en potencia. Tiene el poder de generar algo de acuerdo a su realidad. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia sobre sí misma? Por ejemplo, en 1 Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice que tú y yo hemos nacido, hemos sido renacidos por la palabra de Dios, que no es corruptible, sino incorruptible. Un día alguien te habló y esa palabra cayó ahí y ¡pum!, creció y dio fruto y tu vida cambió. Pero fue la palabra de Dios la que hizo el efecto en nuestra vida, en ti y en mí. El Salmo 138:2 dice lo siguiente: has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Ahí está hablando de lo que Dios hace. Dice que Dios ha engrandecido, otra persona dice glorificado su nombre, pero al mismo nivel de su nombre, su palabra. ¿Te das cuenta lo importante que es la palabra de Dios? O sea, Dios la pone al paralelo de su nombre. Nosotros hoy en día en las iglesias, la palabra de Dios está relegada a un segundo, tercer, cuarto lugar. Y aunque se hable la Biblia, a lo mejor cada domingo en muchas iglesias no se enseña la Biblia. Se enseña lo que un hombre, anécdotas, historias, chistes. Pero la palabra de Dios, lo que tiene el poder para dar vida, pues no tanto. Y ahí está el poder. Dios levantó su palabra al mismo nivel de su nombre. Juan 17:17, Jesús en la oración antes de ir a la cruz, al orar, Jesús dijo lo siguiente, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos va a santificar, nos va a limpiar, nos va a poner aparte y nos va a separar para Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios, nos santifica. ¿Qué tanta prioridad le damos a la palabra de Dios en nuestra vida? A veces la falta de santidad, la falta de una vida pura, especialmente la negligencia o la falta de la palabra de Dios más constante en nuestra vida. El Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es eso, es una lámpara para alumbrar el camino, para saber por dónde voy, para no tropezar, para mirar hacia adelante, para mirar dónde estoy parado. Eso es la palabra de Dios y eso es, ahí está el poder, ¿ves? Ahí está el poder. Eso es lo que hacemos, lo que intentamos, lo que queremos hacer en esta iglesia.
Podrán decir, pues cada vez son bien apagados los hermanos, solo estudian la Biblia. No hay gente cayéndose, no, porque no es nuestra prioridad. Lo que cambia el corazón de la gente es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La palabra tiene el poder, tiene la vida para hacer eso. Y es la misma semilla para todos. No es que, a uno le voy a dar semilla, a otro le voy a inventar otra cosa. Jesús, el sembrador, que es Él, salió a sembrar la misma semilla para todos. Porque esa semilla, si cae en buen terreno, tú no tienes que hacer nada, va a dar fruto. Va a dar fruto. Va a hacer la obra que tiene que ser. Ahora, fíjate, superficie número 1, ¿dónde cae? ¿Cuál es la primera? Junto al camino. Junto al camino. ¿Qué dices de esta semilla junto al camino? Dice que es un camino que ha sido pisoteado, ha sido hollada, dice. O sea, quiere decir, el camino es por donde la gente transitaba. En ese tiempo no hay asfalto, no hay cemento. Entonces el sembrador tiraba y a veces caía junto al camino. Y imagínate, era duro, porque la gente pasaba todos los días caminando por ahí. Entonces al pisar, eso se transformaba en una cosa durísima. Era una capa dura y ahí dice que cayó el primer lugar, junto al camino. Gente caminando pasa por ahí todos los días, deja que el terreno sea duro, que no pueda caer profundo. Dice que como no logra penetrar para abajo, no alcanza a germinar, y vienen los pájaros y se llevan la semilla. Los pájaros en las parábolas siempre indican algo malo. Siempre indican algo malo. Y después Jesús habla de qué está hablando los pájaros. Pero dice que esta gente, la interpretación de Jesús de los de junto al camino, es la gente que escucha. Y te vas a dar cuenta que todos escuchan. Dice, no, yo fui hoy y escuché. Ok, es importante escuchar, pero es más importante cómo vas a responder a lo que escuchaste. Es más importante. Estos escucharon, están oyendo. Pero ¿cuál es su problema? Su problema es que tienen el corazón duro. Son como ese de junto al camino. O sea, gente ha pasado tanto por ahí que en vez de ser tierra normal es algo duro. Que la semilla está ahí y no puede bajar porque es como una capa que hace que no pueda bajar, no pueda germinar. Y está ahí para que se la lleve el que quiera. Y viene el pájaro y se la lleva. Entonces está en la superficie. No ha logrado bajar. La verdad de Dios no ha logrado bajar al corazón, no ha logrado penetrar y germinar y dar fruto y crecer. Pero aquí vemos una gran verdad que dice que Satanás viene y roba la palabra. Esa es su táctica, eso es lo que él quiere. Robar la palabra de Dios de tu corazón. Robarla. Robar lo que has leído en tu devocional. Robar lo que estás escuchando ahorita. O sea, hay gente que puede estar aquí, pero está pensando en otra cosa, ¿ves? Su mente está en otro lugar. Está distraído, está pensando en otras cosas, y ahí está, Satanás le está robando lo que está escuchando ahorita. Está ocurriendo eso ahorita mismo, en algunos probablemente. ¿Por qué? Porque eso es lo que él quiere. Robar la palabra de Dios. Satanás sabe dónde está el poder. Sabe qué es lo peligroso. Es la palabra de Dios. Satanás no está interesado en el humanismo. Pueden decirte un montón de cosas de humanismo. Él no va a robar eso. Pero él sí va a robar la palabra de Dios. Eso es lo que quiere. Porque sabe que ahí está el poder para cambiar al hombre. Para salvar. Y él no quiere que tú y yo seamos salvos. No quiere eso. Y sabe que la palabra de Dios está conectada al cambio que ocurre en nuestro corazón para experimentar la salvación y conocer a Jesús y nacer de nuevo. Entonces, él quiere robar. Esta gente o este tipo de personas son gente que tiene el corazón duro. Que nomás están oyendo, pero no están dejando, están en la superficie. Son cristianos superficiales, no tienen profundidad. La palabra está ahí nada más, no ha bajado, no ha germinado dentro. Podríamos decir que son personas, no son cristianos, son personas que se distraen fácilmente. Se distraen fácilmente. ¿Te ha pasado de que dices, ok, a lo mejor este nuevo año,
Dices, "Oh, voy a leer la Biblia en un año". Y hay un montón de aplicaciones que te pueden ayudar a leer la Biblia en un año. Y típico que no, este año voy a ser más ordenado, más disciplinado en hacer mi devocional. Y típico, te dices, empieza a hacer tu devocional y ¿qué crees que empieza? Las distracciones. Alguien te habla por teléfono, alguien te viene a pedir un favor, oye, acompáñame aquí, acompáñame allá. Y ahí están las distracciones. Y parece chiste, pero es verdad. Ahí está el enemigo tratando de robarte, que esto no llegue, que no esté frente a ti y lo que estás leyendo no baje al corazón. Muy astuto, muy astuto. Nos distraemos fácilmente. Duro el corazón, junto al camino. A lo mejor así eres tú, así estás. Estás distraído, has endurecido tu corazón. Mira, aquí está lo que quiero decirles. Vamos a Hebreos 3. Decíamos la cita de Jesús de que problema de corazón duro, pero en Hebreos 3 Hebreos 3:7 ¿cómo podemos endurecer el corazón? ¿Cómo se endurece el corazón de una persona? Aquí Dios nos lo dice. Hebreos 3:7 al 11 dice, por lo cual, dice, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, ¿qué dice el 8? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Interesante esa palabra, vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí el autor de Hebreos nos apunta a Israel durante el Éxodo. Ese caminar de 40 años. Dice que por 40 años ellos vieron la obra de Dios y aún a pesar de eso, ellos endurecieron su corazón, fueron rebeldes. Y era el pueblo de Israel, ¿ves? Entonces, esta advertencia está ahí para hacernos ver de que podemos endurecer nuestro corazón. Podemos estar recibiendo la palabra, pero tener un corazón totalmente duro y estar pensando en cualquier otra cosa. Y no dejamos que realmente eso cale profundo y haga la obra que tiene que hacer. Entonces, junto al camino, superficie número 2, ¿cuál es? Sobre la piedra. Jesús dice que parte de las semillas cayeron sobre la piedra. Interesante de esta semilla o de este terreno es que nacen por un tiempo, pero por la falta de humedad dice que se secan. Es la primera parte de la parábola. La explicación de Jesús, aquí también vemos a una persona que escucha, que oye. Incluso dice que recibe la palabra de Dios con gozo. ¿Te has puesto a pensar por qué hay gente que a veces que viene y va a las iglesias? O sea, en esta parábola está la explicación para todo eso. Gente que viene a la iglesia y de repente pum, se nos desapareció. ¿Quién sabe dónde están? Ya nunca más volvieron, nunca hemos más. Aquí está la respuesta. Jesús la está dando. Es un problema del corazón. Es un problema del tipo de terreno. Dice que la reciben con gozo. Incluso creen solo por un tiempo. Hay como que fe por un corto tiempo. Pero su problema es que son superficiales. Solamente baja tantito. Hay piedras. No hay profundidad. Superficie. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Las pruebas. Cuando vienen las pruebas, se apartan. Cuando vienen las pruebas. ¿Sabes? El problema no es la prueba. El problema es la poca profundidad o la no raíz. Ese es el problema. No es la prueba el problema. Es la falta de profundidad. No tienen raíz, dice. No tienen raíz. El sol, en los otros evangelios aparece el sol quemando en esta parábola.
Dices, claro, cuando una semilla está en la superficie, el sol la va a quemar. Pero si una semilla ha caído profundo, el sol la va a ayudar. Porque las plantas y todo eso necesitan lo que conocemos como fotosíntesis. El sol les ayuda al crecimiento. El problema es cuando la semilla está ahí en la superficie, no tiene profundidad, el sol lo va a quemar. Pero cuando la semilla está profunda, donde debe de estar, ese sol abrasador, que es la prueba, en vez de destruirlo, va a hacer lo contrario. La va a hacer crecer. Va a hacer crecer. Entonces, te has desanimado, has pensado, no, pues yo no voy a seguir. Este cristianismo que me vendieron era falso porque me dijeron que todo iba a estar bien y me ha ido, parece que peor. Pues ese no es el evangelio de la Biblia. Pero también eso está indicando algo en tu corazón. El evangelio no tiene profundidad en tu vida. Está ahí superficie y cualquier prueba, cualquier dificultad, pues ya para qué sigo. A lo mejor eres así, eres un cristiano o una persona más bien superficial, sin profundidad, sin raíz en tu relación con Dios. Y dice que hay piedras. Yo creo que Satanás no solamente te roba cosas, te vende cosas que no necesitas y a veces te vende piedras para estorbar que la raíz baje. Si te fijas, el problema en este terreno, en esta superficie, es vienen las pruebas y por las pruebas ya no siguen más. Esa es una persona que está totalmente enfocada en sí mismo. Esas son las piedras. Una persona egoísta. Una persona que dice, esto está muy duro. Yo pensé que iba a ser diferente. Yo pensé que Jesús me iba a resolver todos mis problemas. Y resulta que no. Los problemas siguen ahí. Entonces, esto ya no me gustó. Son las piedras. Cristianos enfocados en sí mismos. Cristianos o personas que van a la iglesia, que piensan que la vida cristiana es una vida exenta de dificultades. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. En la vida cristiana van a haber pruebas. Y las pruebas están y sirven para hacerte crecer. Si la semilla ha caído y está donde debe de estar. Entonces la falta de profundidad, la falta de raíces, gente enfocada en sí mismo es el problema aquí, en esta superficie. Superficie número 3, entre espinos. Dice que parte de la semilla cayó así, entre espinos. Y estos espinos estaban ahí, pero no solamente estaban ahí, crecieron y ahogaron la semilla. Y también son personas que escuchan, también oyen, han oído, pero dice se van, oyen, se van. ¿Dónde se van? ¿O qué es lo que los aleja? Aquí Jesús lo dice, 3 cosas. 1, los afanes. 2, las riquezas. 3, los placeres de la vida. Esas 3 cosas tienen un tremendo poder destructor de la fe. Los afanes. El afán. Podemos definir o traducir afán como ansiedad, como preocupación. Y la idea en el original habla de ese afán que te quiere distraer. ¿Te ha pasado que a veces como que te suena tu celular, te suena el teléfono de tu casa, tu esposa te está hablando, tu hijo te está... y como que por todas partes están así como que bombardeando? Eso es un afán. Esa es la idea. Como que por todas partes te están llegando cosas que quieren distraerte. Eso es, los afanes son peligrosos. Son distracciones peligrosas. El afanarnos por las cosas. Cada vez que nos afanamos le damos una estocada a la fe. A la fe. Cada vez que nos afanamos. Jesús dijo que teníamos que afanarnos por algo. Por nada estéis afanosos. No nos preocupemos del día de mañana. Gente que vive preocupada. ¿Y cómo lo voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo lo voy a hacer para pagar lo otro? Y vive todos los días de su vida afanados y preocupados. ¿Cómo le va a hacer? Eso va a hacer que la semilla la ahogues. Vas a ahogar la semilla si estás solamente preocupado. Es interesante porque aquí la semilla cayó y comenzó a crecer, pero juntamente con la semilla están creciendo otras cosas.
Y esta gente está dejando que esas otras cosas crezcan también en su vida, paralelo a la palabra de Dios. Dicen, no, yo sí le doy lugar a la palabra de Dios en mi vida. Ok, pero también le das lugar a otras cosas en tu vida. Y esas cosas tienen el poder de atosigar a la palabra de Dios. ¿Ves? La semilla, la palabra de Dios necesita terreno, necesita espacio para crecer. Y los afanes coartan eso. Los afanes, las preocupaciones. No nos tenemos que preocupar por la comida, por el vestido. Jesús dijo que nos iba a proveer de eso. Pero es triste ver a veces entre nosotros mismos, yo incluido, afanado, preocupado, ¿cómo le voy a hacer? Y distraído. Ese es el problema, nos distraemos de mantener nuestros ojos en Jesús, de vivir por fe. Mira, a veces Satanás no tiene por qué destruirnos. Con distraernos ya la hizo. Distraídos en cosas, en afanes. Que dicen, no, pues afanarse no tiene nada de malo. Jesús nos lo está apuntando como algo suave. Jesús está mostrándonos que el afán tiene el potencial de apagar la fe, apagar la palabra de Dios. La segunda cosa son las riquezas. Eso también tiene el poder para atosigar, para ahogar la palabra de Dios. Y la idea de riqueza son posesiones, es dinero, son recursos, es esa abundancia que a veces buscamos para sentirnos llenos, para sentirnos satisfechos. Y mucha gente lo busca en las posesiones materiales, en tener más. Se trata de acumular. No sé para qué me sirve, pero lo acumulo, lo tengo. Las riquezas. Mira, el dinero no es el problema. El amor al dinero es el problema. Tener dinero no es problema. El problema es cuando el dinero te tiene a ti. En la Biblia ves gente que Dios prosperó tremendamente. Más en el Antiguo que en el Nuevo. Pero Abraham fue un hombre rico, próspero, pero vivió en una carpa. Toda su vida cuando siguió a Dios. Vivió en una carpa. Pero era un hombre próspero. Dios lo prosperó. Pero el problema es cuando nos afanamos y nos obsesionamos con eso. Puedes no tener un centavo y ser así. Ser un hombre que está afanado por las riquezas, por obtener más. A lo mejor no tienes nada, pero todo el día estás pensando en cómo tener más dinero. Y eso te está distrayendo. Y a lo mejor dices, soy un cristiano. Pero esa obsesión, ese deseo incontrolado, no sometido, no rendido a Cristo, eso puede terminar ahogando la palabra de Dios. Y tienes que tener cuidado. Y la tercera, dice, son los placeres de la vida. La idea es complacer, habla de un deleite sensual. Y cuando habla de deleite sensual no es solamente erotismo, es de los sentidos. Eso quiere decir sensual, de los sentidos. Es todo lo que yo siento, cómo me siento. Vivimos en un mundo, en una cultura donde todo se trata de la autocomplacencia, del autoplacer. De todo tiene que ser placer, y el placer Dios lo creó. Pero a veces tomamos los atajos para el placer y nos trae destrucción, trae problemas al final. Entonces, es gente insatisfecha, ¿ves? Que busca algo y que a veces tergiversamos o distorsionamos algo que Dios puso en nuestro corazón, pero vamos más allá y no buscamos el ser llenos en Dios y le buscamos por todas partes. Y eso ahoga la palabra de Dios en nuestra vida. Gente insatisfecha porque busca ser satisfecho a las cosas materiales, en los placeres de este mundo. Entonces, estas tres cosas pueden ahogar la semilla. Y eso te habla de un corazón dividido. Este tercer es un corazón dividido porque por un lado le dio lugar a la semilla, ¿ves? Y creció. Pero paralelo a eso no ha podado alrededor. No ha podado el terreno. No ha quitado la maleza. ¿Ves? Un tomate no crece por obra de magia. Un tomate lo siembras. La maleza crece sola. No necesitas sembrarla. Entonces la palabra de Dios necesitas sembrarla en tu corazón. Porque eso no va a aparecer por obra de magia. La maleza, los arbustos, esos están ahí. No es necesario hacer nada. Van a crecer, van a salir. Pero es necesario podar y limpiar y quitar toda la maleza para que eso pueda crecer y
no haya como que competencia. Entonces esta persona es una persona que tiene un corazón dividido. Y quizás así hay personas aquí hoy, corazones divididos. Sí creen en la palabra de Dios, pero están obsesionados con esto, con el placer, con los bienes materiales. Están bien preocupados porque no se tienen que preocupar, están preocupados. Los arbustos, los espinos no solamente ahogan, sino que tapan la luz. La semilla necesita luz para crecer. Y cuando un arbusto crece, los espinos crecen, hacen una enredadera y hacen que la luz deje de pasar a la semilla. Y la palabra de Dios es eso, esta mesa es una lumbrera en mi camino. Y cuando dejas que esas cosas crezcan, estás dejando que cosas bloqueen la luz de la palabra de Dios que reflejen en tu vida. Entonces necesitamos podar, necesitamos quitar eso. Necesitamos dejar al lado esos afanes, esas preocupaciones, el buscar solamente el placer. Necesitamos buscar a Dios. Y por último es la buena tierra. Simplemente dice que nace y da fruto. Así es simple. ¿Y qué tipo de personas es esta? Son los que retienen la palabra. ¿Ves? Todos han oído. Todos han oído. Pero solo esta persona que la retiene es la que da fruto. Dices, híjole, ¿qué tengo que hacer para comenzar a dar fruto? A veces nos partimos la cabeza. Es sencillo. Deja que la palabra de Dios retela en tu corazón y deja que germine ahí. Sé paciente. Y la semilla va a hacer su trabajo solo, sin tu ayuda. Porque la semilla, la palabra de Dios tiene poder, tiene vida. Necesitamos ayudarle. ¿Te das cuenta cuán importante es la palabra de Dios? Nace y da fruto, si la retienes. Y la idea de retener quiere decir sujetar, poseer, apoderarse. Es como lo opuesto al primero, que viene y se la quitan rápido y fácil. Este dice, no, yo lo voy a guardar, lo voy a atesorar en mi corazón, voy a pensar en esto. Me voy a salir de acá y me voy a ir meditando lo que escuché. Voy a abrir mi Biblia, mi devocional, voy a leer y voy a retener lo que estoy leyendo. Lo voy a guardar, lo voy a hacer mío. Y esa gente, solo esta persona, es la que va a terminar dando fruto. Y el fruto viene como una consecuencia de retener a la palabra de Dios. Hay falta de fruto en tu vida. Aquí está el problema, aquí está la situación. Quizás no has retenido la palabra de Dios, probablemente. No hay fruto en tu vida, no hay gozo en tu vida. Todos los frutos del Espíritu no están de una manera evidente en tu vida porque no has guardado, no has dejado que los afanes o que pensar en otra cosa, tener la mente en otro lugar, eso, la palabra de Dios no haga su efecto en tu corazón. Y no solamente retiene, sino que da fruto con perseverancia, constantemente. No es algo como de un momento como el anterior, que por un momento como que parecía y después resulta que no. Y así hay personas en las iglesias que parecen que sí, pero pues siempre no. Los vimos un tiempo, después ya nunca más los vimos. Es triste. Esta gente o este terreno o este corazón no solamente es un oidor, es un hacedor de la palabra. Eso es lo que nos dice Santiago. ¿Tenemos que ser simplemente oidores? Pues no. ¿Te das cuenta que con oír no es suficiente? La fe viene por el oír ya que has creído, ¿ves? Y la fe va aumentándose cuando oyes la palabra de Dios. Pero finalmente lo que va a transformar tu vida, mi vida, es hacer la palabra de Dios. En Hebreos dice que el problema de inmadurez en los cristianos no, es que siempre necesitan lechita espiritual, es porque no asimilan, no practican, no llevan a la práctica la palabra de Dios. Si tú dices, ok, yo voy a empezar a vivir la palabra de Dios, voy a obedecer lo que la Biblia me dice, eso, eso va a traer un cambio en tu vida. Tu vida va a ser transformada y vas a dar fruto. Pero si no estamos recibiendo y si no estamos guardando, nunca vamos a poder dar fruto. Entonces la pregunta es, ¿dónde estás parado hoy? ¿Dónde estás parado hoy? ¿Qué cristiano eres? ¿O qué asistente a la congregación eres? Los cristianos son solo los de abajo, los últimos.
Eres una persona como de junto al camino que pues ya lo que dije hace 5 minutos se le olvidó. O eres como el de sobre la piedra, que sí, que participas, pero finalmente pues vinieron los problemas y dejaste, te apartaste. O eres como el 3, que sí como que te interesa la palabra de Dios, pero también tu corazón está dividido en un montón de otras cosas. Y eso finalmente va a ahogar a la palabra de Dios. O eres como el último, que retienes, que escuchas, retienes y haces. Entonces, creo que es bueno. Pablo nos dice de que tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ver si somos de la fe. Entonces, quiero que hoy llegues a tu casa y vuelvas a leer esto, tú por tu cuenta, y pregúntale a Dios y dile, a ver, Señor, quiero la neta sobre mí mismo. Quiero que me abras los ojos y me hagas ver dónde estoy yo en estos 4 grupos. Porque el problema no es él, el problema soy yo. ¿Ves? Es mi corazón. Es mi tierra, mi terreno que está aquí. No es que su palabra haya fallado. Entonces, Señor, muéstrame y dame los pasos a seguir para arreglar eso.